en pañales. Estamos todavía balbuceando las primeras palabras, gateando, intentándonos ponernos de pie. Pero falta mucho y es parte del reto que tenemos hacia adelante. El gran reto, o uno de los grandes retos de la humanidad, es aprender a hacer la paz. No sé ustedes, pero tengo la sensación que este mundo que nos rodea está un poco patas arriba. Encender el televisor y ver el noticiero es un acto de valientes. Vengo a hablar de construcción de paz. Pero estamos en un cambalache impresionante, no solo aquí en Argentina, sino también en el resto del mundo. Recientemente leí los primeros libros que leen nuestros líderes. Están estos tres: El arte de la guerra, de Sun Tzu; El príncipe, de Maquiavelo; y El Leviatán, de Thomas Hobbes. De este último quizás recordarán una frase famosa: el hombre es un lobo para el hombre. Esos son libros interesantes, son libros buenos, vale la pena leerlos, pero plantean una idea del poder, de que hay que acumular poder para imponerse sobre otros. Estamos y sabemos, dominamos el arte de la guerra. Sabemos construir narrativas, sabemos estigmatizar, sabemos demonizar al contrario, sabemos escalar los conflictos, sabemos dar un paso atrás cuando hay una crisis y enfrentarnos al otro. Es algo que hemos desarrollado y que somos expertos en el arte de la guerra. Estamos aprendiendo todavía el arte de la paz. De alguna manera estamos en pañales. Solo les voy a plantear el origen de algunos conceptos. La idea de la paz como algo que tiene valor en sí mismo y no como un intervalo entre dos guerras, en la historia de la filosofía política no tiene más de 2 siglos. El libro de Sun Tzu tiene más de 2 milenios. La idea de la paz como algo que se puede construir no tiene más de 50 años en la academia, en la reflexión académica y en la reflexión práctica, en la reflexión política en Naciones Unidas, que es la institución encargada de impulsar la paz y la seguridad en el mundo. Es un concepto que solo se puso en la agenda internacional hace un poco más de 30 años. El secretario general de Naciones Unidas planteó un concepto que ha sido muy criticado posteriormente, entre otras razones porque planteaba una idea de paz en donde los países del norte en paz podían llevar la paz a los países del sur en conflicto o en fragilidad. El concepto tiene muchas cosas buenas, pero ha sido 30 años de crítica y reflexión y aprendizaje, y solo hace 5 años se aprobaron unas resoluciones en Naciones Unidas que hablaba de la paz no como algo que se exporta o se traslada de un lugar a otro, sino la paz como algo que emerge de los contextos donde hay conflicto. El concepto es la paz que emerge, el sustaining peace, la paz que surge. Es un concepto que solo tiene 5 años, firmado por todos los países del mundo en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad. Estamos en pañales. Estamos todavía balbuceando las primeras palabras, gateando, intentándonos ponernos de pie. Pero falta mucho y es parte del reto que tenemos hacia adelante. El gran reto, o uno de los grandes retos de la humanidad, es aprender a hacer la paz. No vengo aquí a hablar de una idea de conflicto ingenua, de la paz ingenua. No vengo a hablar de la paz de las palomas o de los unicornios. Vengo a hablar de una paz que implica entrar en conflicto, involucrarse en los conflictos. El gran reto que tenemos hacia adelante no es evadirnos de los conflictos. ¿Alguno de ustedes no ha tenido un conflicto en su vida? ¿Con su pareja? ¿Con sus hijos? ¿En el mundo laboral? ¿En el sindicato? ¿En el partido político?
en cualquier ámbito de la vida, no nos podemos escapar de los conflictos. Son parte natural de las relaciones humanas, son parte de los procesos de cambio, de innovación. El gran reto que tenemos como sociedades es entender los conflictos, entender sus dinámicas, entender el altísimo potencial destructivo que tienen, pero también el altísimo potencial de transformación, de innovación que generan. Y aprender a no escalar los conflictos, a que no lleguen a las situaciones de crisis, y también aprender a manejarlos, a entenderlos y ser proactivos para enfrentarlos de forma más constructiva, más transformadora, más legítima, más como un motor de cambio, una oportunidad para construir paz. He trabajado la paz en Colombia acompañando a los actores locales, a sus instituciones, a sus comunidades. Esta foto es una reunión entre, por un lado, asesores del gobierno, por otro lado, asesores de la guerrilla de las FARC, y en medio, rodeando sentados, líderes indígenas de Colombia. Era una reunión cuando ya se firmó el acuerdo de paz y estaban en el proceso de implementación. A pesar de que había una paz firmada, la implementación ha sido un proceso conflictivo. No nos podemos evadir de los conflictos. He trabajado en Colombia también, además de acompañando diversos espacios de toma de decisiones políticas en el marco de procesos de paz con actores de alto nivel. He acompañado también el trabajo en comunidades. Durante 8 años viví en una región de Colombia, Nariño, acompañando a sus actores, a sus comunidades, a sus instituciones, a que fueran proactivos para enfrentar ese conflicto que estaba llegando. Nariño en los años 80, 90 del siglo pasado era un remanso de paz. Allí la guerra no había llegado, a diferencia de otras partes de Colombia. Pero a principios de siglo, sobre todo por la influencia perversa del narcotráfico, empezó a deteriorarse la situación de conflictividad y violencia. Y como tal, diversos actores de Naciones Unidas y de la Unión Europea y otros actores llegaron al territorio para buscar formas de acompañar a estos actores. El foco era mucho humanitario, marcos de protección de derechos humanos. Es importante y es necesario, pero los actores del territorio no querían solo acción humanitaria, querían ser protagonistas de los procesos de paz, desarrollo incluyente, los procesos de transformación del territorio. Acompañamos a esos actores de forma proactiva para que entendieran lo que venía, para que analizaran la situación y para que identificaran esos recursos que tenían como comunidad, como institucionalidad, para promover dinámicas de resistir a la guerra, pero también dinámicas de transformación, de política pública, de inclusión, de desarrollo económico incluyente, de derechos humanos, de empoderamiento de los jóvenes, de construcción de alianzas, de cooperación, de impacto colectivo, para que se fueran preparando, fueran desarrollando sus propuestas y agentes de paz, pero también para que se fueran preparando cuando los que firman la paz, que normalmente está muy lejos, trajeran ese acuerdo que llegó posteriormente 8 años después. Nariño estaba lista cuando llegó el acuerdo de paz para impulsarlo desde las propuestas locales. Llegó el acuerdo firmado por el gobierno de las FARC en La Habana y el territorio dijo: este acuerdo está muy bien, es muy importante, pero aquí la paz la vamos a modular y la vamos a definir desde estas agendas y propuestas de transformación, de desarrollo, de paz, de derechos humanos que hemos construido desde lo local, con la participación de muchos actores, cooperando, buscando impacto colectivo, generando alianzas transformadoras. Voy a terminar esta presentación con 3 lecciones o retos o aprendizajes que quiero compartir con ustedes. 1, lo llamo: hay que aprender a dar un paso atrás. ¿Qué pasa? Solo intervenimos en conflicto, desafortunadamente, cuando hay violencia. Solo nos damos cuenta que tenemos un problema o cuando alguien insulta, o cuando alguien pone una bomba, o cuando nos enzarzamos en una pelea.
ese probablemente es el peor momento para intervenir. Es donde menos opciones tenemos, porque la cosa ya está exacerbada, la cosa ya ha estallado y la lógica es enfrentar, es vengarse, es contraatacar. Probablemente lo más sabio, y es un acto de valentía, no es dar un paso adelante. Lo más sabio es aprender a dar un paso atrás. Y para eso mediadores, facilitadores, hombres y mujeres son fundamentales para acompañar a las personas y a las instituciones en esos contextos, no para que conflictúen para hacer la guerra, sino que conflictúen, den un paso atrás para empezar y abrir la perspectiva de la paz. Un paso atrás es un acto de valientes. Nos permite ampliar la perspectiva, nos permite identificar a los actores que están involucrados en ese conflicto, nos permiten separar el problema de las personas con las que tenemos el conflicto, nos permite resolver el problema, pero respetar a las personas, no resolver a las personas como ocurre en conflictos violentos. Dar un paso atrás es un acto de valentía, de sabiduría, y es algo que es el primer paso para desarrollar el método y la práctica de la paz. Segundo aprendizaje o reto lo llamo construir desde las capacidades locales de paz. Permitir que la paz emerja, que la paz surja de los territorios que sufren la violencia. Identificar esos activos de los territorios, esas voluntades, esos sueños, esas aspiraciones, esos análisis que hacen. Generar espacios para hablar con la gente, para construir con ellos las propuestas de cambio que ellos desean. Es lo que intentamos hacer en Nariño y es lo que permitió al territorio ser proactivo frente a esa dinámica destructiva de conflicto y desde lo local explorar caminos de transformación y de usar esa dinámica de conflictividad en términos de transformación, de resiliencia, de cambio, de prepararse para construir paz. En Colombia, una de las innovaciones del proceso de paz ha sido, y lo dicen así, poner a las víctimas en el centro del acuerdo de paz. Todo el acuerdo debe estar pensado en su implementación para garantizar los derechos de las víctimas. Eso es una innovación global. Creo que yo quiero ir un poquito más allá. Tenemos que ser capaces de que en el centro del centro identificar el ejemplo de esas víctimas que fueron capaces de ser ejemplo de construcción de paz, de transformación, que no se quedaron en esa situación de calamidad, de tristeza, de tragedia, y que fueron capaces de dar ese paso atrás para usar esa energía, probablemente ese rencor, ese odio, para convertirse en constructoras de paz. Voy a poner el ejemplo de Pastora Mira, pueden mirarlo en internet. Es una líder, una señora como ustedes, que sufrió el conflicto en toda su intensidad. Los diversos actores armados atacaron contra ella. Su esposo fue asesinado, varios de sus hijos también fueron asesinados por diversos actores, no fue por uno o por otro. Ella perdió su patrimonio en varias ocasiones, al menos en 2 ocasiones fue desplazada forzadamente, o sea, se tuvo que coger su morral, su mochila e irse, porque si no la mataban. Y a pesar de tener todos esos incentivos, ese dolor acumulado para entrar en una lógica de rencor o de venganza, fue capaz de ser una de las líderes que mayor ejemplo ha dado en Colombia para ser parte del proceso de reencuentro, de reconciliación, de justicia, de búsqueda de la justicia, de verdad, y de entender la paz se hace entre todos, incluido aquellos que fueron nuestros enemigos. El tercer reto, o lección, o aprendizaje, tiene que ver, como decía, intervinimos en el conflicto cuando ya la cosa está cambalache total. Ya no hay mucho que hacer. El gran reto que tenemos, y este sí es un reto generacional de humanidad, es aprender a intervenir en los conflictos cuando no son un problema serio, cuando es simplemente una tensión. ¿Por qué no empezamos a pensar que esas habilidades que hemos desarrollado todas y todos como mediadores, facilitadores, que las llamamos, a mí no me gusta el concepto, habilidades blandas? ¿Por qué no pensamos que la capacidad, la asertividad, la capacidad de construir confianza, de construir puentes, la capacidad de identificar liderazgos que unen y no que separan, la capacidad de generar escucha, de escuchar,
de generar diálogo, la capacidad de construir consensos, de facilitar la deliberación para atender situaciones complicadas. ¿Por qué no utilizamos esas habilidades blandas que hemos trabajado y por qué no formamos de forma proactiva, sin esperar a que los conflictos estén ya desbocados? ¿Por qué no formamos a nuestros niños, niñas en las escuelas, en el currículum escolar, en la política, en las fuerzas? ¿Por qué no formas a la fuerza pública, a los sindicatos, a los empresarios, las empresarias? ¿Por qué no formamos y desarrollamos esas habilidades blandas desde el inicio? Como una forma proactiva de entender que no nos podemos escapar de los conflictos, pero sí podemos generar dinámicas constructivas que generen cambio, justicia, inclusión, protección de derechos humanos, etcétera, etcétera. Y por favor, no la llamemos habilidades blandas, yo ya lo he dicho 3 o 4 veces. Hablemos de habilidades estratégicas, habilidades poderosas, habilidades transformadoras. Para terminar, quiero que vean estas fotos. Son fotos que yo tomaba en mi trabajo, cuando íbamos a acompañar un taller o a construir una política pública con los actores del territorio, cuando nos encontrábamos con las comunidades con las que trabajamos, muchas de ellas en situaciones de alta conflictividad, muchas de ellas desplazadas de la violencia, muchas de ellas han sufrido conflicto. Quiero que las miren, porque es la gente con la que trabajamos. Ellos son las capacidades y activos locales de paz. Mírenlas fijamente. Gandhi nos decía que ojo por ojo nos vamos a quedar todos ciegos. Yo creo que tenemos, con el permiso de Gandhi, tenemos que ajustar un poco esa lectura. Y planteemos una lógica de ojos con ojos, desarrollemos el arte y la metodología de la construcción de paz. Muchas gracias.